Los sumerios. No se sabe exactamente de dónde provienen, aunque la teoría más seria dice que probablemente fue un pueblo influenciado por los nómadas del oeste de la India. Tomemos en cuenta que fueron tres las grandes civilizaciones que compartieron territorio: Mesopotamia, Egipto y el Valle del Indo. De este último pudieron verse influenciados los sumerios. De las tres civilizaciones que he mencionado, vale la pena tomarnos un break y estudiar tantito la del Valle del Indo, por ser una cultura poco conocida. Esto porque en realidad sus huellas aparecen en documentos precisamente de sumerios y acadios. De hecho, es hasta el tercer milenio antes de Cristo que se encontraron las evidencias del enlace que existió entre la India y Mesopotamia, ya que ambos compartían similitudes culturales como la representación del mono, el uso de la cerámica o bien los sellos de bronce. Los mismos mesopotamios mencionan un territorio de nombre Meluja. Se cree que pudieron referirse al Valle del Indo. Algo que podría parecerles sumamente interesante es la forma de escritura de esta civilización, aún menos conocida que los sumerios. Y es esta escritura, la cual fue a partir de signos inscritos en sellos de barro cocido y piedras lisas. Nada de esto pudo ser descifrado, y lo más curioso de todo es que mucho de este contenido tiene gran semejanza con los caracteres encontrados en la isla de Pascua, llamada también Rapa Nui, la cual se encuentra en Chile. Imagínense, se considera que esta isla está poblada desde el 1200 después de Cristo. Las dos grandes ciudades que se conocen con el nombre de Harappa y Mohenjo-Daro fueron descubiertas en 1922 y se cree que el colapso de estas fue alrededor del 1500, mucho antes de las invasiones indoeuropeas que procedían de las estepas, quienes se adueñaron de la región. Y con esto podemos centrarnos tantito en los indoeuropeos. ¿Por qué? Porque se cree de manera informal que estos se desarrollaron 7000 años antes de Cristo, madre mía. Aunque de manera formal se cree que únicamente fueron 4000, aún así es mucho tiempo. Entonces, aquí tenemos otra civilización que se cree que los registros también de su aparición se encuentran en documentos de Mesopotamia del año 1500 a.C. Esto porque ellos gobernaban un pueblo no indoeuropeo que vivía cerca del Éufrates de nombre Mitanni. Los celtas, los germanos, los latinos, los eslavos, los griegos, los hititas, los kurdos, los armenios, los persas, los indios de los Vedas son pueblos indoeuropeos. Para su estudio, hoy en día se entienden como lenguas indoeuropeas más que como civilización. Esto porque en el siglo XIX se descubrió que el antiguo sánscrito, que eran los escritos de los Vedas y los Upanishads de la India, estaban emparentados con el latín, con el griego, con las lenguas eslavas y con las germanas. El historiador Georges Dumézil elaboró la teoría de las tres funciones comunes a los diversos pueblos indoeuropeos, mostrando semejanzas asombrosas. Por ejemplo, Roma y la India. Imagínense, una de las más curiosas es que los sacerdotes romanos, llamados flamines, que eran los que mantenían a la llamada sagrada, podrían tener relación con la casta de los brahmines o brahmanes de la India. A ello hay que añadir que el dios de Zaratustra y otros persas era una llama. Es muy probable que este dios del fuego, Agni en la India, fue adoptado por un pueblo semita, hablamos de los judíos, cuando cuentan la historia de que Moisés encontró en el monte de Sinaí una zarza ardiente. Entonces, como pueden ver, todo tiene similitud unos con otros. No es como que se le ocurrió a los cristianos esta historia o los judíos, no. Esta tiene una historia, una connotación del Medio Oriente. De lo que llevamos hasta ahorita podemos concluir que, aunque se cree que Sumeria fue la primer gran civilización, podría ser que en realidad fueron migrantes del Valle del Indo, aunque también podrían solo estar influenciados por dicha cultura. Por su parte, los del Valle del Indo podrían compartir el título de primer gran civilización con los sumerios. Aunque, si me preguntan, a lo mejor quien viene a destronar a todos sean los pueblos proto-indoeuropeos, si tomásemos en cuenta que pudieron existir desde el 7000 a.C. Ahora sí, continuamos. Pero no solamente podríamos mencionar a los indoeuropeos, vamos a tornarlo más interesante aún. Hablemos de las aldeas neolíticas de Timargat y Megarth. Esta última es la aldea más antigua del sur de Pakistán. Se cree que su primer periodo también data del 7000,
o 5000 antes de Cristo. Y ya sé, son civilizaciones neolíticas, llamadas acerámicas porque aún no usaban la cerámica, pero hey, son la base de todas estas grandes civilizaciones, sobre todo porque se cree que en el 2600 antes de Cristo esta ciudad fue abandonada y es entonces que se cree que pudo comenzar la cultura en el Valle del Indo. Todo es creer, porque no puedo decir se piensa, porque no se tiene certeza de esto, lamentablemente. Retornemos a Mesopotamia con los sumerios. Hablemos de la zona en la que vivieron la región de Sumer. Se encontraba entre la desembocadura de los ríos Éufrates y Tigres, lo que hoy sería al sur de Irak y el norte de Kuwait. Y vámonos con otra sorpresa. Estos no fueron los primeros pobladores de la zona. Aquí habitaron, por supuesto, que culturas neolíticas importantes de mencionar, las cuales fueron Jarmo, Hassuna, Samarra, Lobey, Uruk y Gendeb Nasr, que se desarrollaron desde el año 6700 al 2900 a.C. Y es importante porque se cree que desde la existencia de la población de Lobey y del Uruk, los sumerios aparecen, y es gracias a que encontraron los primeros registros cuneiformes entendibles que se sabe que los sumerios no fueron un pueblo indoeuropeo ni semita, sino aglutinante, que era como una lengua en la que las palabras se forman uniendo morfemas. Ejemplo, leonas, las morfemas son las que indican género y la S que indica plural. Pues bueno, a ver si me entendieron con esto, ¿ok? Y con esto de los semitas, ya les voy a explicar qué rollo hay aquí. Bueno, para comprender mejor esta maravillosa civilización, vamos a estudiarla por periodos, los cuales fueron 6. Periodo del Obey, que fue del 6500 al 3750, del periodo Uruk, del 3500 al 2900, el protodinástico, del 2900 al 2370, el acadio, del 2370, los gutis, la tercera dinastía del Ur, del 2050. Entonces, estas son la manera en que los estudiosos, los historiadores, los antropólogos, todos saben de cómo se clasificaron estos periodos.